Bienvenidos a la necrópolis de Colón, el cementerio más grande de Cuba y el más profanado también. Donde se dice que te puedes encontrar los muertos hasta en botes de basura, así que vamos a ver qué tal real es esto. Su entrada se caracteriza por la forma similar a un arco y el material es mármol de Carrara. Este representa las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Este es uno de los cementerios más importantes de América Latina por su estructura. Tiene una estructura bien antigua y de hecho ha estado metido en muchísimas polémicas porque se dice que profana muchísimo las tumbas. Entonces vamos a ver si encontramos algo así hasta ahora. El cementerio data del año 1854, momento en el que el gobernador Marqués de la Pezuela proyectó la construcción de una nueva necrópolis en La Habana. La construcción fue autorizada por Real Decreto el 28 de julio de 1866 y el 30 de octubre de 1871 se inició la construcción con la colocación simbólica de la primera piedra. Fue concluido casi 15 años después, el 2 de julio de 1886. Estamos ahora mismo delante del mausoleo de Carlos Manuel de Céspedes. Wow, o sea, la persona que liberó a sus esclavos para iniciar las guerras por la independencia. O sea, wow, nunca pensaba haber visto esto, no sabía que estaba aquí. Pensé que estaba en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, pero wow. Y es que me quedé sorprendido al ver la tumba de un personaje del cual tanto se habla en la historia de Cuba. Esta que estamos viendo ahora es una de las estatuas más impresionantes de este cementerio. El conjunto escultórico dedicado a un grupo de bomberos muertos trágicamente en 1890 en acto de servicio. Tiene unos 10 metros de alto y es obra del escultor español Agustín Querol. Representa a los bomberos fallecidos en sus verdaderos rostros. Como elemento curioso señalaremos que al no poder encontrar ni una sola foto o vestigio de uno de ellos en el que inspirarse, el propio escultor le prestó su apariencia. Este cementerio es bastante grande, o sea, es inmenso. Vean acá está todo el tamaño del cementerio. El cementerio es todo este cuadrado que ven aquí, un rectángulo. Vean qué grande. De hecho, sus calles pues tienen números, o sea, tú como que te ubicas por las avenidas. Ahora mismo estamos en calle G entre F y calle 7. O sea, vean cómo las calles se nombran por números, porque ya este lugar es bastante grande y tú fácilmente te puedes perder pues buscando la tumba de tu familiar o de, pues, no sé, te puedes perder en este lugar. Esta que vemos acá es la capilla del cementerio, donde literalmente se pueden velar a los muertos. Dato interesante es que este es el único cementerio americano dedicado a Cristóbal Colón, el navegante descubridor de importantes destinos en el continente americano. Un dato súper interesante es que aquí muchísimos, pero muchísimos de los panteones que hay son recreaciones de las mansiones de sus antiguos dueños, o sea, de cuando antes del triunfo de la revolución y de la época de la colonia y todo este tema, pues hay muchos panteones que son como una copia exacta de la mansión de las casas de estas personas. O sea, vean toda esta estructura.
La verdad es que me da un poquito de escalofrío estar aquí, pero pues bueno, tocó grabarles. Lo que sí, pues me he dado cuenta hasta ahora es que el cementerio tiene seguridad, o sea, tiene considerablemente bastante seguridad debido a lo que les estoy contando, que muchas tumbas han sido profanadas, pues la gente ha hecho del cementerio un negocio y como que se meten en las tumbas y sacan prendas de los fallecidos y entonces han convertido esto en literalmente un negocio. Y entonces, pues por eso tal vez hay muchísima seguridad. Nos pararon para entrar al cementerio, nos preguntaron si éramos cubanos turistas y dijimos que éramos cubanos y nos dejaron pasar. La verdad no entendí por qué nos preguntaron eso, pero sí hay muchísima seguridad. Sí da bastante escalofrío estar caminando por este lugar, pero como dice el dicho, hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Algunos cantantes reconocidos cubanos que, bueno, sus panteones están por acá, no sé exactamente dónde, pero sí hay muchísimos. Entre ellos, uno de los que yo sí he conocido en persona, el Dani, de, que era un grupo de dos cantantes, y el panteón del Dani se encuentra en este cementerio. Y entonces, entre ellos, muchísimos otros cantantes famosos y otras personas muy reconocidas. Lo que sí me pude dar cuenta es que hay muchísimas tumbas abiertas. Aquí esto está quemado. Hay muchísimas tumbas abiertas. Y es que ya muchos youtubers han venido a grabar en este cementerio y han grabado cómo profanan tumbas, se ven calaveras en los botes de basura. Y entonces eso está duro, o sea, está potente. Y es que sí hay muchísimas tumbas abiertas, no sé si esto es normal en los cementerios, pero sí habían demasiadas. Incluso una estaba abierta y se veían o sea, se veían los huesos. Lo que sí estamos claros es que el cementerio ahora mismo está un poquito descuidado, no ves basura en las calles, pero pues la naturaleza se va haciendo de las suyas y entonces vean. Vean qué bonita esta escultura. Díganme ustedes qué es lo que ven exactamente en esta escultura, si les transmite algo, pero a mí me pareció súper interesante.
Sin duda este lugar es pues bastante importante para América Latina, pues por su riqueza arquitectónica, que la verdad está bastante atractiva, bastante interesante. Pues hasta ahora no hemos visto ningún tipo de profanación más que tumbas abiertas, pero supongo que en un cementerio esto es algo normal. Coméntame ustedes qué tal les parece y si de verdad creen que este cementerio es un negocio millonario para las personas que trabajan aquí o para las personas que simplemente tienen que ver con este tipo de cosas. Bueno, ya descubrimos para qué fue la pregunta. Pues hay unos turistas atrás con un mapa y les pregunté dónde lo compraron y me dicen que en el cementerio pues lo puedes obtener de forma gratuita, pero tienes que devolverlo. Entonces tal vez por eso nos preguntaron al inicio si éramos turistas o cubanos, cosa que la verdad me parece mal, porque tú siempre debes ofrecerlo, porque los cubanos también podemos hacer turismo. El turismo nacional existe. Y bueno, si tú tienes esa opción, pues también puedes ofrecerla a las personas cubanas que van a visitar este lugar. Pues entonces deberían pues dárselo a la persona que sea, no importa si sea cubano o sea turista. Déjame saber tu opinión ahí abajo en los comentarios. Si no estás suscrito, suscríbete, deja tu like para muchos otros videos conociendo lugares. Y bueno, nada, nos vemos en un próximo video. Bye bye.